Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar en esta sesión de esta capacitación de bioética y ambiente en relación a las acciones por el ambiente con una mirada ecocéntrica. Entonces, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de un ser humano extraordinario, que además me parece que siempre tiene la buena disposición de acompañar en este proceso formativo a quienes estamos interesados en desarrollar habilidades en la bioética con un corazón enorme. Entonces, les voy a presentar esta tarde a la doctora Tania Leonor Pulido, que es nuestra invitada especial, perdón, Durán Pulido, el exceso de confianza, ¿verdad? Cambió los apellidos. Eh, y les voy a leer una pequeña semblanza agradeciéndoles la presencia a quienes nos acompañan en el Zoom y también a quienes nos están siguiendo a través de las redes. Gracias a Biótica y Ambiente por este espacio, a la doctora Jacqueline Alcázar por confiar en que estos temas propuestos desde el Centro Universitario del Sur y para la formación integral de los alumnos de este centro universitario, pues forman parte del ideario de esta comunidad. Así que también le damos la bienvenida a todos nuestros compañeros de esta comunidad de bioética y ambiente. Y ahora sí, presento a la doctora Tania. Tania Leonor Durán Pulido es médica socorrana, egresada de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, con más de 20 años de experiencia en el ámbito asistencial. Es especialista y magíster en bioética de la Universidad El Bosque, donde coordina el Observatorio de Bioética y el cuarto semestre de la maestría en bioética. Además, es docente en la Facultad de Medicina de Unisanitas. Desde el observatorio, impulsa el análisis crítico de los conflictos bioéticos contemporáneos y la construcción de redes académicas y sociales a partir de la bioética como práctica social, plural y situada. Su trabajo abraza la autonomía relacional como principio ético vital, entendida como una forma de habitar el mundo desde los vínculos que nos constituyen. Cree profundamente en la compasión como virtud que nos llama a cuidar al otro y a lo otro con responsabilidad y justicia. Y esta presentación es un poquito de contarles por qué le hemos pedido a la doctora Tania que nos dedique un ratito de su tiempo. Sé que su agenda también está siempre muy ocupada, así que agradezco muchísimo que nos haya dado la oportunidad de convivir y compartir esta tarde con usted. Y bueno, habrá personas que están de manera sincrónica, pero también de manera sincrónica, así que espero que también esto sea algo significativo porque la ventaja de la digitalidad es que estos encuentros, una vez pasados por la red, pues se pueden quedar de manera permanente para seguir en la reflexión. Así que gracias por dedicarnos su tiempo, doctora Tania. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz de poder compartir nuevamente con la Organización Bioética y Ambiente, con CUSUR. Muchas gracias, doctora Jacqueline, muchas gracias, doctora Nélida, y muchas gracias a quienes ya llegaron. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de bioética, salud y medio ambiente. Perdónenme un segundo. Ya les comparto. ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí, sí se ve. Sí. Bueno, muchas gracias. Y ya cambió a pantalla completa, ¿cierto? Sí, Muchas gracias. Entonces, he querido titular esta conferencia Los seres humanos, parte de los ecosistemas. Y para empezar, pues quiero empezar introduciendo algunos conceptos para posteriormente plantear el problema y finalmente, como es habitual en nosotros los bioeticistas, dar algunas recomendaciones. Entonces, quiero definir qué es la bioética y qué hace la bioética. Entonces, la bioética, perdónenme a ver si puedo mover esto, sí. La bioética es un campo de conocimientos pluri y transdisciplinar. Dada esta pluri y transdisciplinariedad, precisamente por eso es que no consideramos en el departamento de bioética que seamos simplemente una disciplina. Potter, aquí les traigo 5 autores porque me parece que cada uno nos dice algo importante de la bioética. Y Potter, reconocido como el padre de la bioética, bioquímico y oncólogo norteamericano, en los años 70
Dice, identifica a la bioética como un puente entre las ciencias de la vida y las humanidades. Pero, ¿qué hacemos? Nos dice el profesor Ochoa que la bioética analiza y, si es posible, resuelve problemas de tipo ético suscitados por la investigación y el desarrollo tecnocientífico y biotecnológico. Pero la doctora Ovalle y el doctor Escobar nos indican también que analiza ya en el tiempo actual conflictos, pero no únicamente conflictos de valores morales, sino también sociales, religiosos, económicos e incluso intereses. Y el propósito es generar nuevos saberes, nuevos acuerdos y nuevos conocimientos, siempre con una mirada pluridisciplinar. Es muy importante decir que todo esto va más allá del ámbito clínico. Yo soy médico y hoy estoy acá hablando de ambiente, su relación con la salud, pero creo que tengo que salirme un poco de allí porque o si no sería reduccionista, hablar únicamente de la salud de nosotros los humanos. Y claro que tengo que traer el imperativo bioético formulado por Fritz Jarr, teólogo protestante alemán, quien en el año 1927 publicó en la revista Cosmos, que era como decir Nature en este momento, un artículo, bioética, dos puntos, la relación ética entre animales y plantas. Y él formula aquí este imperativo invitándonos a respetar a cada ser vivo en general como un fin en sí mismo y a tratarlo, si es posible, como tal. Importante dentro de esta conferencia de bioética, salud y medio ambiente, definir qué es salud. Y sabemos que desde el año 48 la Organización Mundial de la Salud describe esta palabra como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. La misma Organización Mundial de la Salud, hacia el año 2004, ¿no? Después de la conferencia de Manhattan, empieza a darle ese enfoque desde One Health, considerando la salud de los ecosistemas como inseparable de la salud humana y animal. En tanto suceden los desequilibrios como la deforestación, la contaminación, el cambio climático, que generan enfermedades emergentes, inseguridad alimentaria y pérdida de bienestar. Sin embargo, cuando uno revisa de dónde viene este enfoque, tendríamos que remontarnos a Virchow, quien hacia el siglo XIX le hace grandes aportes a la medicina, eh, pero él es quien nos empieza a hablar de la zoonosis. Prácticamente tendríamos desde el siglo XIX, arranca como esta mirada donde debemos incorporar no solamente, creería yo, a vivientes humanos ni no humanos, sino también a los ecosistemas. Y para poder contextualizar, pues tenemos que revisar y recordar en qué mundo habitamos, ese mundo contemporáneo que nace con la Revolución Francesa bajo las consignas de libertad, igualdad y fraternidad, donde se han dado las revoluciones industriales y tecnológicas, en este momento 5, hacia el mes de enero de 2025, ya en Colombia el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos abre la posibilidad del inicio de la era cuántica. Hace aproximadamente un año, no hace un año total, en noviembre del 2024, una universidad acá en Colombia trae el primer computador cuántico. Cuando revisen México, creo que ustedes van adelantados, nos llevan un tiempito en cuanto a revolución cuántica, pero precisamente todo este avance tecnológico ha hecho que cambiemos, que contaminemos, que aumentemos el calentamiento global. Inclusive hablamos de temperatura ambiental preindustrial y toda cómo se ha ido incrementando la temperatura en nuestro planeta, con todo lo que sabemos que esto implica. Y bajo esas consignas, ese inicio de la era contemporánea, con la consigna de libertad, igualdad y fraternidad, pues también hemos tenido gran cantidad de guerras. Acá pues pongo la icónica, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues en este momento estamos en situación de guerra también.
Y también traigo a colación las pandemias que han existido, la mal llamada gripa española en el año 1918 y hacia el año 2020 nuestra pandemia por COVID-19, que si empezamos a mirar cómo también la pandemia afecta todo el tema de los ecosistemas, podríamos hablar aquí de nuestros queridos tapabocas, ¿no? Ya en el planteamiento del problema, tenemos una casa segura que es nuestro planeta Tierra, en donde tenemos ecosistemas que están formados por sistemas bióticos y abióticos. eh, y cómo se ha ido formando como otro elemento que hemos ido construyendo nosotros los humanos, dado por ese desarrollo tecnológico que viene desde mucho antes de la primera revolución industrial, cuando el hombre empieza a fabricar las hachas y empezamos a hacer una interacción con los ecosistemas donde empezamos a botar la basura y no de la mejor manera. De esa manera empezamos para ir construyendo toda esa tecnósfera, los mal llamados recursos naturales, ¿no? Que al parecer parecían inagotables, que eran infinitos, pero hoy sabemos que son finitos, y vamos construyendo y salen esos recursos, esos mal llamados recursos de la biosfera y nosotros los devolvemos en forma de residuos. La tecnósfera, por lo tanto, podríamos decir que no es biótica ni abiótica, es el resultado de esa acción humana que convierte esos materiales abióticos en una red artificial que va interactuando con la biosfera. Esta interacción genera tensiones. Los bioeticistas, yo en la primera diapositiva resaltaba conflictos y problemas. Y es precisamente porque la bioética, además de los conflictos, de los problemas, también aborda tensiones, aborda situaciones de incertidumbre. No abordamos dilemas. Los dilemas nos dan la posibilidad del sí y el no. Estaríamos en los cursos extremos de acción, lo correcto y lo incorrecto, y sabemos que la bioética siempre nos llama a que evitemos los cursos extremos de acción. Debemos optar por cursos intermedios. Por eso en bioética decimos que abordamos problemas, conflictos, tensiones, incertidumbres. Cuando tomamos decisiones desde la bioética, estaremos tomando decisiones no correctas ni incorrectas, sino prudentes y responsables. Alguien podría tal vez pensar, bueno, y ante toda esta basura que estamos generando, no, pues tiene que parar la tecnología. No la podemos parar. Ah, no, continuemos entonces sin mirar, sin revisar los problemas, las tensiones y la incertidumbre. Serían los dos cursos extremos de acción. No es una situación dilemática, es una situación que nos genera una problemática, una gran problemática. Esta interacción nos genera tensiones, pues la tecnósfera crece sin los límites de la autorregulación propios de los ecosistemas vivos. Aquí un tecnofósil de un Samsung E570 es una obra en malaquita de un artista belga esculpida en República Democrática del Congo en el año 2015, un presunto teléfono fosilizado, para recordarnos que la tecnósfera no solo afecta a los humanos, afecta a los ecosistemas. Hay contaminación de océanos, se afectan los animales y las plantas, se destruyen los hábitats y surge entonces la pregunta, ¿cuáles son las acciones que debemos tener en cuenta para evitar continuar dañando a los ecosistemas? Y si pensamos en acciones, tenemos que pensar en las decisiones que día tras día tomamos. ¿Dónde voy a desechar, dónde voy a botar estos restos de comida que me quedaron? Pero adicional a eso, si pedí un domicilio, no sé cómo se dirá allá en México, no sé si sea igual que acá, si pedí un domicilio y me lo trajeron en una cajita de icopor, no sé, profe Nélida, si allá tenga el mismo nombre. Unicel, ¿Cómo se llama? Unicel. Bueno, en Ese Unicel. material de celulosa que no se va a desintegrar jamás. Exacto. Entonces, ¿dónde voy a desechar los restos de comida y dónde voy a desechar eh, esa cajita de unicel? Acá en Colombia nosotros tenemos unas canecas que van por colores, ¿no? Según el color, entonces sabemos dónde desechar. Sin embargo,
uno muchas veces cuando va a centros comerciales o inclusive en la universidad, porque también tenemos en la universidad, no sé si en México sea igual, uno muchas veces ve que no solo los estudiantes, que docentes, algunos, personal de servicios generales, tal vez no utiliza las canecas discriminadas por colores. Y eso es una toma de decisión. Eh, Resulta que sí, afectamos los ecosistemas, las plantas, los animales, pero nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos la capacidad de razonar, de tomar esa decisión. Entonces, vamos a intentar revisar cómo estamos en cifras en algunos de los actores que representan todo este problema, donde definitivamente tenemos una relación entre la salud, definida como One Health, o la salud definida también por la OMS de los humanos. Los bosques, importantes en la preservación del medio ambiente, capitalizan gran cantidad de carbono que de otra manera pasaría a la atmósfera como dióxido de carbono. Y en el caso de la Amazonía, considerada el pulmón vegetal del mundo, se enfrentó a una tala de sus árboles que incrementó a casi el 22%, 13.235 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal entre agosto de 2020 y julio de 2021, superando cifras de años anteriores. Y uno dice, bueno, ¿y por qué estuvieron talando tanto este tiempo? Cuando uno revisa agosto de 2020 y julio de 2021, ¿en dónde estábamos nosotros? Estábamos encerrados. Fue un momento para aprovechar cuando se empiezan a dar cuenta las organizaciones ambientalistas, ya esto había sucedido. En 2022, 385.000 hectáreas devastadas, aproximadamente más del 32% de cifras de años anteriores al 2020. Otros bosques que sufren el problema de la deforestación se encuentran en Canadá, Alaska, Escandinavia y Rusia. Y los animales y las plantas, pues sabemos que la pérdida de la biodiversidad se ha agravado. 1 millón de especies animales, según un informe de la ONU en el 2021, y vegetales están en peligro de extinción, y 31 especies se declararon extinguidas solo durante el año 2020. Pero hay que pensar en algo, y es que la diversidad de especies puede ser un recurso inestimable que estimula la economía, en especial esa economía que pueda llevar a la explotación genética de la variedad de especies con aplicaciones terapéuticas y farmacológicas, tanto en animales como plantas. Estamos haciendo explotación genética de plantas y animales. Aquí traigo algunos casos, por ejemplo, este invento de que en la industria avícola, pues uno de los grandes problemas es que se producen muchas plumas. Entonces, ¿por qué no manipular genéticamente a estas aves para que no generen tanto y que nazcan así, pues sin plumas? Y no pensamos en todo lo que sufre un animalito, y más como tienen esas granjas avícolas donde hay hacinamiento, donde, bueno, me imagino pensando en la pielecita de los gallináceos, cualquier lesión, el frío, cuando hace frío, muchas cosas. Aquí una ranita y un pececito que los manipularon para que fueran transparentes y poder ver cómo funcionan sus órganos internos. Esto me recuerda en la Segunda Guerra Mundial, cuando se habla de la vivisección que realizó el ejército imperial japonés cuando derribó el bombardero norteamericano. Ellos hicieron vivisección en esos prisioneros de guerra que tomaron, ¿no? Vivos, los abrieron para ver eh, cómo funcionaban los pulmones y el hígado. Entonces, aquí pues ya hemos avanzado en tecnología, entonces lo que hicieron fue manipularlo genéticamente. En Brasil se manipuló genéticamente a ganado vacuno con lo que buscaban aquí era pues producir más carne, ¿no? Y ganar pues más platica. Y si miramos los huesitos
de los animalitos, pues esto no cambió. La idea fue que tuviesen más carne para poder vender, ¿no? Experimentos con la vida, modificación genética de animales, como si fuera un paciente humano, cuando se empieza con la experimentación con humanos, entonces aquí se hacen tratamientos sin pensar en los efectos secundarios, alterando de esta manera a través de la biotecnología a las especies sin medir los impactos ecológicos. Estos son riesgos para los ecosistemas y la biodiversidad, riesgo de fuga de especies modificadas, alteración de cadenas tróficas y pues sufrimiento animal. Ahorita con todo el tema de clonación, eh, vemos cómo están pensando en revivir, si se puede llamar así, algunas especies eh, que tal vez no se podrían reproducir, que quién sabe cómo haríamos la contención, si los llevamos a otros hábitats. Acá en Colombia tenemos un caso terrible que no sé si lo han leído, los hipopótamos de Pablo Escobar. Pablo Escobar, curiosamente, trajo a Colombia algunos animales, entre esos los hipopótamos. Todos nos preguntamos, bueno, pero por algún lado eso no los trajo por la selva amazónica, ¿no? Los hipopótamos no tenemos por acá, se los dejaron entrar. Y entonces los hipopótamos se reproducen. Acá no tenemos ninguna especie que los pueda contener y estamos con ese problema porque en algunas fincas de algunos departamentos de este país, donde hay niños, jóvenes, campesinos, están llegando los hipopótamos y se está mirando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La interacción biotecnológica con el ambiente, como ya lo dije, genera esa alteración de las especies con fines biotecnológicos, impactando de manera ambiental, de manera grave. Y lo peor es que todavía no sabemos cuáles son las consecuencias a futuro. El material biológico es patentado y manipulado como cualquier otro instrumento del que se obtienen beneficios directos e indirectos. Mutaciones, malformaciones en el desarrollo, teratogénesis, es decir, malformaciones durante su desarrollo embrionario, puede generarles cáncer y efectos en la fertilidad. En cuanto a las plantas, pues tenemos un problema. Por ejemplo, en Colombia está prohibida la comercialización de la semilla criolla. Únicamente se están priorizando las semillas transgénicas. Prácticamente la semilla criolla es considerada ilegal. Esto ha aumentado el desplazamiento de nuestros campesinos porque pues para comprar semilla transgénica hay que tener dinero. Además, muchas veces las plantas generan resistencia a estos organofosforados que se utilizan para fumigarlos y pues cada vez que se genera resistencia hay que comprar otro tipo de químico, que claro está, el mismo que vende la semilla transgénica, vende el químico, impactando la contaminación del medio ambiente, agravándola, diría yo, y también con todo lo que implica el deterioro de los suelos. Y algo que todavía duele más, nosotros que hemos sido tan cercanos a nuestras culturas ancestrales, es la irremediable pérdida de la soberanía alimenticia. Esto es algo que creo que hay que deliberar al respecto, tenemos que hacer algo porque realmente no sé qué ocurra en México, pero la verdad es que en Colombia, nuestros pueblos indígenas que no sufrían de malnutrición son en este momento quienes más sufren problemas nutricionales. Por ejemplo, tenemos en La Guajira donde mueren niños por desnutrición. Tenemos una multinacional, para nadie es un secreto, Coca-Cola, cogió el río Ranchería y cuando uno va a hacer brigadas de salud a La Guajira colombiana, y uno tiene que llevar agua en botellas y la gente, los indígenas wayú, le miran a uno, o sea, con desespero la cara como por favor deme, en este momento este gobierno está haciendo algo, pero realmente la población wayú, que es de nuestra Guajira, los niños estaban muriendo, los niños y adultos mayores de sed. Eh,
El número de especies en peligro, entonces estuve buscando cifras actuales, no ha cambiado. Estas cifras de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, cifras del 2024, aproximadamente 1 millón de especies de animales y plantas están amenazadas de extinción y muchas se extinguirán dentro de pocas décadas. Más del 40% de las especies de anfibios, casi 33% de corales formadoras de arrecifes y más de 1/3 de los mamíferos marinos están dentro de las especies amenazadas. Y claro, como nosotros discriminamos entre animales humanos y no humanos, yo creo que deberíamos poner aquí a los vivientes humanos. Y precisamente quisiera pensar en nosotros porque quisiera saber si en México, y hago la pregunta para ustedes, pero acá en Colombia, por todo el problema que ha habido de la guerra, han habido muchos desplazamientos. Ya, por ejemplo, en los Guayú, les contaba, los de La Guajira han tenido que venirse por el problema del agua. El problema de lo urbano, la dinámica de la supervivencia, cómo es la calidad de vida cuando la gente comienza a desplazarse hacia las áreas urbanas. Ya quienes quedan en los campos son generalmente personas adultas mayores. Los jóvenes no quieren estar en el área rural. Curiosamente, cuando yo estoy hablando de bioética y ambiente con mis estudiantes de pregrado, yo les pregunto a ellos, ¿y qué preferirían? ¿Vivir en una casa o en un apartamentico de esos que están construyendo acá de 34 metros cuadrados, de 42 metros cuadrados? Porque cuando uno estudia en una universidad y se profesionaliza, pues en últimas todos creemos que la calidad de vida debe cambiar. Muchos de ellos dicen que les gustaría una casita. Uy, no, profe, un apartamento tan pequeño, no. Y entonces ese problema del urbano acrecienta ese impacto sobre los ecosistemas. La urbanización como fenómeno sociológico, un impacto ambiental de graves consecuencias, concentraciones humanas que necesitan más alimentos, más agua, materiales para construcción de viviendas y calles, erosión, destrucción de montañas. En Colombia nos preguntábamos un poco, la doctora Nélida, que vino hace poco, acá tenemos una cultura con los animalitos, con los perritos, con los gaticos. Entonces a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa cuando se degrada? Aunque somos juiciosos, intentamos recoger siempre, pero ¿qué pasa también con esos desechos? Eso agrava, ¿qué se puede hacer con todo esto? La instalación de fuentes de agua potable y discretas que lesiona el medio ambiente, alterando los ecosistemas. Por otra parte, también como un fenómeno que agrava todo este problema de lo urbano, es que definitivamente cuando uno le pregunta a los estudiantes, bueno, y cuando ustedes terminen, ¿les gustaría tener la finquita? Yo creo que ahí colombianos y mexicanos nos debemos parecer, me da a mí la impresión, porque, claro, ¿quién no le gustaría? Ya me imagino que le dicen que hacienda, acá le decimos finca, ¿no? Para ir a descansar, ir a la piscina, ir a respirar aire puro. Y entonces algunos, bueno, ¿y cómo se imagina la finca? Porque como la bioética propone y tiene, lo decía esta mañana la doctora Constanza en su ADN, la deliberación, pues ayudemos a que nuestros jóvenes deliberen. ¿Cómo le gustaría a usted la finca? Entonces, algunos hablan de grandes extensiones de tierra, algunos hablan de tener ganadito para la industria de la carne, otros dicen, no, yo quisiera, y todo eso, si lo pensamos en clave de ecosistemas, empezamos a pensar en cómo se podría aumentar la deforestación y cómo agravaríamos el problema. Sí, vivir en la ciudad y muchos llegan a la ciudad pues porque en el campo no se puede estudiar, en el campo la conectividad es mala o no hay, pero llegamos a lo urbano y soñamos con ir a descansar a lo rural, ¿no? Y entre más tenemos, más queremos y no pensamos en el medio ambiente. La tecnología. La tecnología, fíjense que para nosotros los humanos, también desde la segunda mitad del siglo XX, ha representado que todo ese avance tecnológico haya mejorado la esperanza de vida, la expectativa de vida.
Sin embargo, nosotros los médicos nos preguntamos, bueno, ¿y la calidad de vida? ¿Qué pasa con la calidad de vida? Esa tecnología ha llevado a que hoy en día tengamos una proyección global de 830 millones de personas mayores de 65 años en el mundo. Según los últimos datos de la ONU, se prevé que esta cifra aumente a 1.700 millones para el año 2054. Se va a duplicar. Este aumento será más pronunciado en países de ingresos bajos y medianos. En Colombia en este momento tenemos un problema grandísimo con la natalidad. Inclusive en estos días hay un debate intenso, sobre todo con los grupos feministas, porque pusieron cerca al Congreso de la República una gran pancarta donde dice, mujeres, ayuden, ayuden a Colombia, que aumenten los embarazos, ¿no? Nunca habíamos tenido un índice de natalidad tan bajo, muy bajito, y pues la tendencia es que se va a ir incrementando. La proporción de personas mayores en 2025 se proyectaba que 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. ¿Y cómo impacta esto en la salud? Pues definitivamente una población envejecida es una población que retroalimenta también el uso cada vez mayor de tecnologías. Por ejemplo, los llamados grief bots, la posibilidad de que si yo falleciera, mis hijas le paguen a Microsoft un dinero para que con mi huella digital se haga un chatbot, un grief bot, y además lo alimenten con mi voz y ellas puedan interactuar conmigo. Y entonces cuando uno piensa en todo esto y piensa también en algo que se está dando, que es la empatía tecnológica programada, ¿no? Un chat que a todo lo que yo le digo me dice muy bien, además es amable, es querido conmigo. En ciudades como por ejemplo Bogotá, donde si ustedes me preguntan quiénes son mis vecinos, no tengo ni idea, donde vivimos corriendo todo el tiempo, eh, para muchas personas, inclusive cuando doy clases en maestrías, algunos me dicen, profe, yo ya no voy al psicólogo con el chat GPT, pero si pensamos en cómo empieza también a consumirse el agua a través de las consultas que le hago al chat, y cómo se incrementa también el calentamiento global a través de esos servidores, pues tal vez yo no consultaría tanto. En el Seminario Internacional de Bioética, por ejemplo, nos hacían la invitación, oiga, ¿para qué saludar al chat? ¿No? Y muchos lo saludamos, le damos las gracias. La basura del siglo XXI, los principales equipos que con el tiempo se convierten en desperdicio. Aquí, tarjetas electrónicas utilizadas en el control industrial, herramientas eléctricas, lámparas fluorescentes, computadores. Bueno, aquí podría seguir juguetes electrónicos, teléfonos fijos, celulares, electrodomésticos en general. En 1981 se crea el primer computador de uso personal. Hasta 2008 se habían producido 1 billón de computadoras. A 2013 se considera el doble del billón de computadoras. 2021 se vendieron 341 millones. Apareció el Convenio de Basilea, donde 170 países lo firmaron para evitar todas estas prácticas y el control de basuras peligrosas. Sin embargo, hubo países que no firmaron, como Estados Unidos, Afganistán y Haití. Y si hablamos de computadores, pues tenemos que hablar de elementos tóxicos: plomo, arsénico, selenio, cromo, que genera diarrea, vómitos, enfermedades pulmonares y problemas renales. Y una población que está envejeciendo y tiene también mucho más riesgo de eso. Además, con el calentamiento global, pues nos vamos a deshidratar más y vamos a tener también más riesgo de daño renal. Entonces, fuera de eso, con la deforestación, pues sabemos que hay más riesgo de proliferación de nuevos virus, de nuevas bacterias y de nuevas pandemias. Nuestros celulares con sus baterías de litio, el níquel y el cadmio, que aumentan el riesgo de procesos oncogénicos en poblaciones que estamos envejeciendo y que por el simple hecho de envejecer
empezamos a tener de por sí mayor riesgo de procesos oncológicos, mayor riesgo de cáncer. A esto se le suma la llamada obsolescencia programada. Entonces, compro feliz mi nuevo teléfono que costó no sé cuántos pesos y resulta que en 3, máximo 4 años, fallo técnico, fallo emocional y lo desecho. Pero ¿en dónde lo desecho? Y toca correr a comprar un nuevo modelo. Y esto es así, no solamente los celulares, nuestras neveras, nuestras lavadoras. Ahora, una lavadora con 2000 lavadas. O sea, sé que a las 2000 lavadas se me va a acabar. ¿Cuánto duraron, eh, profesora Nélida, doctora Alcázar, cuánto nos duraron las neveras? Bueno, la doctora Alcázar es más joven que la doctora Nélida y yo, pero ¿cómo era el tema de las neveras en nuestra casa? El Yo era una refrigerador podía niña durar 30 años o más. y uno lo cambiaba, Eh, ¿cierto? Porque ya estaba como feíto, pelado. sí, la Doctora doctora Jackie. Jacqueline. Bueno, de hecho, Sí. ahorita que tocan ese tema, hace muy poquito se me descompuso mi lavadora, ¿no? Pero Ujú. justamente mi mamá me la regaló ya hace como, ¿qué será? 15 años y yo sigo necia de que vengan y la arreglen porque son de esos aparatos que todavía, pues con un cambio de alguna pieza, pues sirven, ¿no? Y uno puede seguirlos conservando, no como los de ahora que son, pues como lo menciona, desechables, ¿no? Entonces, pues de necia dándole vuelta hasta que de plano no, ya no quiera el aparato, ¿no? Pero estoy como de acuerdo con esto porque pues nos han, y bueno, y también pensándolo en su sector médico, cuántos aparatos también, con el cambio de solo un foquito, ya dicen, ya sáquenlo y pongan otro nuevo, y todo eso, pues la generación de contaminantes, ¿no? También. Terrible. Muchas gracias. Y sí, entonces cuando uno piensa en las empresas, inicialmente eran algunas las que programaban ese tiempo de vida útil, pero en este momento pues son todas. Entonces, en algún momento se habló de, no, pues denunciar a esas empresas que nos traen al sector comercial esos electrodomésticos, esos teléfonos que sabemos que se van a dañar rápido, denunciémoslos. Pero en este momento sabemos que la obsolescencia programada es algo que se ha generalizado. Entonces, la otra opción es no utilizar. Y de verdad, no los utilizaríamos. Por ejemplo, yo con mi teléfono, yo sé que ya casi lo tengo que cambiar, pero yo digo, pero otra vez a cambiarlo. O sea, ¿qué? O sea, y a desecharlo. No, 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 no. Entonces se lo daré a alguien para segundo uso y uno creería que la cuestión es sencilla porque tal vez yo soy solidaria, entonces yo le doy un segundo uso. La pregunta es, ¿cuántos lo entregan para un segundo uso? ¿Todos? ¿Cuántos lo desechan, pero no saben dónde desecharlo porque además no tenemos la infraestructura para desechar este tipo de elementos? No se recicla en el mundo, o sea, estamos intentando, pero no se recicla muchas veces. Y aquí voy yo a un tema que es sencillo para todos y sensible tal vez, y es con la ropa. Bueno, ahora hay sitios donde uno puede, vende la ropa y la reciclan. Sin embargo, culturalmente aquí estaba la costumbre de regalársela a alguien, entre comillas, que la necesite. Yo viví algo que para mí fue muy duro hace algunos años y es que tenía un grupo de pacientes que el papá y la mamá murieron, bueno, por cuestiones de la violencia acá en Colombia y quedan sus hijos, eran 7 hijos, la niña mayor tenía 19 años y vivían como en una finca. Un día íbamos para una brigada de salud y yo veía humo y yo, ¿pero qué pasa? Y le dije al señor de la ambulancia, le dije, no vamos porque qué tal que sea un incendio o algo. Resulta que tenían un cerro de ropa. Como la gente les regalaba tanta ropa porque pobrecitos decidieron quemarla. Entonces, también es una tarea nuestra que a veces no la pensamos, pero si yo quiero darle un segundo uso, ojalá podamos informar cuando se le dañe
mire, esto se podría desechar en tal parte. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Generamos 19 kilos de basura electrónica per cápita por año, aunque 1 de cada 3 se recicla correctamente. Estos son cifras del 2020 de Global Waste Monitor. Un informe señala que cada año se generan 53.6 megatoneladas de basura electrónica en todo el mundo. Europa y Oceanía tienen más de 16 kilos de basura electrónica generada per cápita y son los continentes con más desechos de este tipo. Siguen Norte, Centro y Suramérica, que genera 13.3 kilos per cápita. En África y en Asia se generaron 5.6 y 2.5 per cápita respectivamente. Ojo, cifras del 2020. ¿Por qué les traigo cifras del 2020? Porque con la pandemia esto se multiplicó. Por ejemplo, en mi casa pasamos de un portátil y un computador de mesa a 2 computadores de mesa, 3 portátiles, 3 tablets, bueno, etc. En 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos que podrían llenar 1.55 millones de camiones de 40 toneladas. Y el 20 de marzo de 2024, el IEM reveló que la generación mundial de residuos electrónicos aumenta 5 veces más rápido que el reciclaje documentado. Aquí traigo una imagen de la comparación de la huella de carbono de actividades humanas versus el entrenamiento de IA. Esta imagen se genera de un estudio que hizo la Universidad de Michigan en el año 2019, antes de pandemia. Entonces, un viaje a Nueva York, de San Francisco a Nueva York con un pasajero, la emisión de partículas de carbono es de 2. La vida humana, un año, 11. La vida en Estados Unidos en un año, 36.2. La manufactura y consumo de un carro en Estados Unidos en un año, 126. Y este es el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial. Imagínense la diferencia. Entonces yo a veces digo, bueno, humanos, ahorren luz, reciclen. ¿Y qué pasa con el entrenamiento de robots y de IAs? El entrenamiento del GPT-3, que es uno de los sistemas de IA más potentes y ampliamente implementados hasta la fecha, genera emisiones de carbono equivalentes al impacto de la vida útil de 5 automóviles. Simplemente para que nos hagamos una idea. Es así como la irrupción tecnológica de robots e IA aparecen como órganos artificiales cuando yo hago la analogía con mi campo de acción, la medicina, órganos artificiales que se insertan en el cuerpo social, generando problemas en el consumo energético, en la generación de desechos electrónicos, desigualdades sociales, y el Big Tech, las grandes empresas de tecnologías, actúan como profesionales indiferentes. Se enfocan en el desarrollo de nuevas prótesis tecnológicas, pero no atienden la enfermedad de fondo del paciente. Y ese paciente son los ecosistemas. Pensemos aquí para que pensemos un ratico. Quienes son estudiantes universitarios, pero la propuesta es también para los docentes. ¿Cuántos dispositivos tecnológicos han desechado usted y sus familias en los últimos 10 años? Discriminémoslos, hagamos abstracción y pensemos en esto. Y si quieren, si se animan, escribámoslo en el chat. ¿Cuántos para los estudiantes universitarios antes de iniciar su carrera y cuántos después? Ahora, quienes somos docentes, pensemos un poco, bueno, antes de empezar a ver ese impacto, ese daño que le estamos haciendo a los ecosistemas, eh, lo generaba de una manera, los desechaba de esta manera, generaba más, consumía menos, pero tomé conciencia ambiental y entonces ahora es menos. Hagamos ese ejercicio. Ahora, la pregunta, ¿en dónde los desechó? En la actualidad, preguntémonos cuántos dispositivos tecnológicos utilizamos. Pensemos cuáles serían los principios bioéticos necesarios para cuidar el planeta, para cuidar los ecosistemas. ¿Tiene como costumbre reciclar? Preguntemos y nos lo podemos ir respondiendo.
Entonces, esas recomendaciones para Doctora estos Tania, sugiero, humanos, si le sí, parece bien, perdóneme, si quiere, sí, dialogamos un poquito sobre las claro, preguntas perfecto, antes de, perfecto. porque como no se animan a escribir, a lo mejor, pues, de nuestros compañeros que son, comunidad permanente, de las personas que nos acompañan por primera vez, que quisieran platicar un poco, porque creo que esta invitación parecería algo que es fácil de registrar, pero cuantos más añitos tenemos, menos fácil será recordar, en mi caso, cuando vi las preguntas, qué está pasando, porque además creo que la propuesta que usted hace con este Pensemos es yo como individuo, pero en mi familia, solo en mi familia, o sea, dependiendo del tamaño de la familia, también vamos a tener más desechos producidos en estos 10 años. Pero creo que además esta primera reflexión donde dice, antes de iniciar la carrera y después, es porque lo que sucedió durante es algo que va transformando y bueno, tiene que ver también con cómo se puede uno insertar en ese espacio educativo. Por ejemplo, ahora que pensamos que hay una conectividad en las universidades y que eso hace que pues puedan llevar su dispositivo portátil, que dentro de la misma aula un grupo de 60 personas puede entrar al mismo tiempo a las redes y hacer alguna dinámica con esas aplicaciones interactivas que además a los jóvenes les gusta mucho, pues entonces genera otras necesidades del manejo de esos dispositivos, ¿no? Entonces, esa obsolescencia programada que usted señalaba, lo primero que me hizo pensar es que en mi generación, quien tenía una computadora era como quien iba a la vanguardia. Y ahora el que no tenga computadora quedó descalificado del proceso formativo, ¿no? No estamos hablando de computadoras que tuvieran esta portabilidad. Eran esos espacios, esos equipos pesados de escritorio. Yo les decía a mis alumnos, yo aprendí a usar la computadora con WordStar 4, ¿no? Entonces ese prompt que aparecía, el cursorcito, perdón, el cursor que aparecía en letras naranjas o verdes, dependiendo de la marca de la computadora, que era súper, cansado hacer algún trabajo con ese fondo negro. Y entonces cuando yo veo a mis alumnos poniendo esos fondos negros en sus pantallas, digo, bueno, tienen esas cercanías. No sé si alguno de los compañeros que está presentes quisiera hacer alguna reflexión en voz alta con estas preguntas, porque creo que también este diálogo o la ventaja de nuestra sesión es que nos permite este diálogo considerando que no se trata de ser tecnófobos, pero sí se trata de ser usuarios conscientes, ¿no? Y ahorita que decía de cuántos dispositivos aumentaron, yo no me hubiera imaginado esta idea de la pandemia aumentó, pero es real porque había necesidad de hacer actividades online de todos los miembros de la familia al mismo tiempo. Entonces, lo que antes se podía resolver con una sola computadora, porque nos turnamos para utilizarla, quedó obsoleto con esta situación. Pero además, como nos van diciendo las mismas necesidades de conectividad que hay que actualizar y actualizar, pero no nos dicen cómo desechar. No nos han generado este espacio en donde pudiéramos decir, ah, bueno, yo sé que esta empresa de recibir el equipo en este lugar. Eso ya se lo dejan al consumidor final y creo que esta parte es compleja porque en esta costumbre de reciclar, también creo que hay que ver que ya estamos en un nivel diferente de cuando era reduzco, reciclo y reutilizo, pensando solo en las botellas PET. O sea, ¿cómo Ajá. reciclo una batería de litio? ¿No? Entonces, son otros niveles. ¿Alguien quisiera compartir su reflexión antes de que continúe la doctora Tania? Pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono, Yo abrí mi micrófono. por favor. Gracias. Bueno, yo recuerdo de cuando empecé a trabajar en la universidad, allá por los años 80, pues las computadoras casi no se utilizaban en el campo, eran incompatibles. Pero conforme pasó el tiempo, obviamente hubo una evolución muy dinámica. Eh, Esa evolución nos obligó a muchos de nuestra edad que estamos muy adaptados al uso y manejo de la tecnología. Y esta evolución tan drástica, tan rápida, también nos orilló a consumir estos productos.
Yo recuerdo, pues, como usted bien lo menciona, no teníamos la oportunidad de tener estos aparatos en nuestras casas. Era raro. Estaban en el campo laboral y muy pocos. Y con este paso del tiempo del uso y manejo de las máquinas, pues sí, hoy en la actualidad, dice la pregunta hace 10 años para acá, pues yo he utilizado yo en lo personal alrededor, por ejemplo, de 6 celulares. 6 celulares que les he dado una vida hasta agotarlos, hasta que dejan de funcionar y se vuelven obsoletos, como bien se mencionó, ¿no? Estamos en los tiempos de la obsolescencia en cuanto a lo que es el uso del teléfono y el uso del computador. eh, en mi caso, yo he manejado algunas 5 máquinas en 10 años, pero les he dado una vida larga, que dejan de funcionar. Y esto me obliga a comprar otro aparato o a sustituirlo y a desecharlo. Antiguamente para desecharlos era un problema porque generalmente se desechaba en la basura, que eran las grandes contaminantes. Pero conforme pasa el tiempo también, se han empezado a utilizar lugares donde vamos a desechar, de todo tipo de desecho, PET, aceites, baterías, aparatos electrodomésticos, ropa. Ya tenemos estos centros de acopio a diestra y siniestra, ¿no? Ya yo vivo aquí en la ciudad de Guadalajara y tenemos bastantes centros de acopio en los parques, en las estaciones del metro, y ahí vamos y desechamos. O sea, en mi caso, en mi familia, nosotros acopiamos todo ese material y lo desechamos. Y otra cosa que hemos evolucionado es el uso de los paneles solares o también el, el uso aparte del panel solar, de la electricidad y el calentador del agua. Y de esa manera hemos ido reciclando, ¿no? Para apoyar en alguna medida la disminución del calentamiento global. Entonces, el uso de los aparatos, por ejemplo, aquí en nuestra casa, hoy tenemos 2 computadores de escritorio, tenemos 5 celulares que son para el uso y manejo de la enseñanza, del trabajo diario de, de nosotros. Y esto también nos ha orillado a repensar, pero porque nos hemos abocado, en mi caso, que me gusta investigar sobre la sustentabilidad, ¿no? Sobre la ecología y los ecosistemas. Por eso estamos inmersos en eso, en la protección del entorno, desechando estos aparatos en los lugares que son adecuados. Y con respecto a los aparatos electrodomésticos, la licuadora, el refrigerador que se mencionaban, la lavadora, pues nosotros la tenemos desde hace más de 30 años. Y como dice Jackie, pues sí las reparamos. Pero en el caso nuestro, será por el cuidado que le damos y la atención, no tenemos este tipo de desperfectos. Han funcionado, le damos mantenimiento y han funcionado adecuadamente. Entonces, ese es un factor favorable. Pero ¿cuántos de nosotros actuamos como con esta conciencia de protección del entorno? Entonces, este es un panorama que tenemos que enseñar a nuestros educandos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Universidad de Guadalajara enseñamos para la sostenibilidad. Desde hace 15 años, 20 años, iniciamos con los estudios de introducir la enseñanza en la sostenibilidad. Y esto ha evolucionado y hemos hecho partícipe a los estudiantes de alguna manera en ello, pero no hemos hecho que funcione al 100%, porque no todos adoptan estas medidas y seguimos trabajando de una manera inadecuada con estos aparatos. Bueno, así a grandes rasgos es lo que puedo mencionar. Gracias.
Muchas gracias, profesor. ¿Quiere hacer algún comentario, doctora Tania? Le damos la voz a la Mm, doctora Jackie. Pues démosle la voz a la doctora Jackie y luego comento. Bueno, también creo que algo que podría quedar en este seminario de estas acciones por el ambiente, si no podemos eludir el desarrollo de la tecnología y del uso de la misma, yo creo que también sería imprescindible o necesario aprender que hubiese como una especie de taller dentro incluso de las escuelas o como estos le llamamos por acá talleres donde nos enseñen a reparar nuestros aparatos, porque ahorita que dijo Melchor sobre las licuadoras, bueno, tengo la ventaja de tener un padre y un hermano, bueno, varios, pero un hermano que le saben mucho a esto y simplemente abren el aparato o la base de la licuadora y cambian los carbones. Y eso es muy económico y muy fácil. Pero cuando desconocemos pues precisamente esto, pues desechamos y tiramos cuando en realidad sí podríamos darle otro uso. Entonces, a lo mejor sí ya es más complejo destapar una lavadora, ¿no? Pero, por ejemplo, aparatos domésticos muy sencillos, yo creo que valdría la pena que fuera como parte, pues, de nuestra educación sostenible o sustentable, si me lo permiten, para evitar precisamente, pues, toda esta obsolescencia y todos estos daños al ambiente. Muchas gracias. Y no, pues lo que dice el profesor, uno dice, ojalá todos fuéramos así, ¿no? Sin embargo, hay otra cuestión que preocupa mucho y es que pese a que estemos, bueno, lo que dice la doctora Jackie, pues ojalá fuera, y fíjense cómo desde la bioética, en esa bioética de intervención que se plantea, por ejemplo, sugerir políticas públicas donde nosotros desde primera infancia estuviésemos enseñando la importancia de este tema. Los niños son muy sensibles a estos temas. Nosotros lo vivimos acá con un político que tuvimos hace muchos años, lastimosamente enfermó, hizo un Parkinson que neurológicamente lo tiene muy mal, que era el doctor Antanas Mockus. Él era lituano, académico, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y él fue el que nos enseñó a reciclar. Y siempre recuerdo un amigo anestesiólogo que decía, me sentí como un dinosaurio. Iba en un paseo por la sabana de Bogotá en su carro y en esa época se podía llevar las laticas de cerveza e ir tomando cerveza, ¿no? Y con sus hijos ahí. Dijo, y terminé la cerveza y la boté. Y mi hijo de 6 años me hizo parar el carro, porque este político, que era el doctor Antanas Mockus, académico, todos lo recordamos como académico, había hecho una campaña de la importancia de reciclar y cuidar los ecosistemas que creo que todavía, yo estaría en esa época en mis veintitantos, todavía lo recordamos. Pero a pesar de esto, claro, nosotros nos sentimos tranquilos porque los llevamos a determinados sitios, ¿cierto? Hacemos el reciclaje formal. Sin embargo, muchos países están enviando basura tecnológica a otros países. Si ustedes hacen la consulta en la web, países que envían basura tecnológica, van a encontrar que tenemos Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Italia, España, Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. Inclusive si revisan, parece que a México entra basura tecnológica desde Estados Unidos. Pues no sé ustedes que sepan al respecto. Y tenemos tristemente países pobres que reciben esta basura tecnológica. Sobre todo hay un caso que es Ghana, también Nigeria, Pakistán, India, Bangladesh, Vietnam, pero con Ghana hay un problema terrible y fue que, claro, ellos se dieron cuenta, oiga, esto se nos está convirtiendo en un basurero y basura tecnológica altamente contaminante. Y es que no recuerdo ahorita el nombre de la población exacta, pero son muy pobres. Pues resulta que les dan platica por recibir esa basura. Entonces intentaron, pero la pobreza es tal que calidad de vida se le fue para el piso. Entonces decidieron seguir recibiéndolo. Entonces aquí también vemos un problema muy relacionado con el tema económico, porque claro, sí, llevamos algunas cosas, se reciclan, se pueden volver a utilizar, pero hay una cantidad de cosas que simplemente pues toca llevarlas a algún sitio. Entonces, otros sitios de nuestro planeta se están convirtiendo en el basurero
de quienes tienen los recursos y están saliendo barcos piratas. Bueno, no sé si tengan algo más, profesora Nélida, Yo quiero comentar que en el Jacqueline. chat de YouTube hay Ujú, comentarios de María de los Dolores Pérez Acosta y volviendo a este asunto de la obsolescencia programada, nos cuenta que en la casa de una tía abuela hay un refrigerador que tiene 60 años. Entonces, creo que vinculando esto con el último comentario de la doctora Jackie es que el concepto de un uso para un artefacto de estos que llevan a la comodidad de la vida cotidiana en sentido del beneficio, sí tendría esta lógica de contribuir, ¿no?, a la función para la que está destinada y debiera tener una larga duración. ¿Dónde estuvo la perversión? Pues en esos intereses donde este valor del producto que están vendiendo, pues necesita mantener un mercado que tiene una ambición desmedida y que no está pensando en satisfacer las necesidades de los usuarios, porque ya vimos que si un refrigerador dura 60 años, pues también podrían hacer desarrollo tecnológico a estos niveles para que no tuviéramos que depender de un cambio cada 4 años, pero eso no sería negocio, ¿no? Entonces, creo que tanto desde lo que tiene que ver con esos dispositivos digitales como con cualquier otro producto, lo que decía la doctora Jackie es aprender a conservarlos, decía el maestro Melchor, desde saber cómo tener uso y cuidado, pero también creo que eso tiene que ver con esa conciencia del niño que le dice a su papá, y regrésate porque esto no está bien, y el papá que le hace caso, ¿no? Porque en México tuve un caso ujú. así, a la niña acabó regañada porque él es el papá, ella es la hija, y tú por qué me dices a mí, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con brechas generacionales porque creo que tampoco podemos decir que las generaciones que están ahorita sobre los 20 años que nos están escuchando tienen la responsabilidad de revertir todas las conductas que no han sido positivas los últimos 2 siglos, ¿no? Entonces, sí, en esa justa dimensión, esta reflexión, por eso le decía que si hacíamos la pausa, porque desde la invitación a pensar, me parece que es una manera diferente de acercarnos al tema. Ahora creo que tenemos una infodemia y a lo mejor para los jóvenes resulta, todo esto lo sé, sí, pero ¿qué has hecho con esta información? Si después de esto vas a tomar conciencia de cada cuánto vas a cambiar tablet, teléfono, la app y todos los dispositivos, el smartwatch y todo lo que utilizan ahora los jóvenes, bueno, pues entonces valieron la pena estos primeros minutos de estar observando cómo la problemática está más allá, ¿no? Entonces, creo que lo que nos lleva para darle paso ya a la siguiente parte y retomando los comentarios que están en el chat de YouTube, la María de los Dolores habla desde cómo esto que nos contaba de los hipopótamos se vuelve una crisis para el animalito, que ahora es una especie invasora, cuando fue una situación provocada por el ser humano, ¿no? Y todas las sustancias que afectan al suelo, a los insectos, a los hongos, menciona en su comentario, pues son vertidas ahí por los seres humanos. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar Ujú, en este momento, en estas condiciones? Pues porque somos la especie que realiza estas prácticas de manera no consciente, porque yo estoy seguro que los que estamos aquí, los que estarán escuchando a través de las redes, pueden decir, yo esto sí no hago, esto no permito o esto puedo resignificar, ¿no? Entonces, creo que la invitación el día de hoy es en esta resignificación y bueno, no sé si hay algún otro comentario antes de seguir adelante, alguna de las personas presentes que quiera abrir el micrófono, levantar su manita. Parece que vamos juntos hasta aquí, doctora, así que podemos continuar. bueno, muy bueno, listo. Me perdonan esa tilde en la E, no me di cuenta. Qué pena ahí esa tilde. No, No se ahí no va preocupe, tilde. es para que pensemos Bueno, bien. entonces esas recomendaciones para nosotros los humanos, como acabó de decirnos la doctora Nélida, eh, que podemos cambiar las cosas, que tenemos la posibilidad de pensar para tomar la decisión. Yo tengo hijas, bueno, una ya está saliendo de la adolescencia y la otra está en su adolescencia intermedia. Y entonces, y bueno, y tengo mis estudiantes también muy jóvenes, algunos adolescentes también. Y bueno, la pregunta es, ¿será que nosotros esperamos a que ese dispositivo tecnológico ya terminó su vida útil y tuve que cambiarlo? O definitivamente, uy, miren, salió este que es más bonito
y entonces es como mejor marca, cambiémoslo, ¿sí? Yo sé que tenemos la tentación de hacerlo. Muchas veces nuestros computadores se pueden optimizar en cuanto a velocidad, se pueden limpiar los teléfonos, pero ¿será que es tan fácil? O, uy, no, este ya está muy feo, eso cambiémoslo. Quisiera que pudiéramos pensar un poco en esto porque realmente estamos disparados con la basura tecnológica. Tal vez desde una mirada tecnofílica alguien podría decir, ay, no, eso con la tecnología misma vamos a solucionar todo este problema. ¿Será que sí? ¿Es eso real? Entonces, dentro de las recomendaciones y conclusiones que quiero darles, la deliberación. Para nosotros la deliberación es muy importante. Tenemos empresas tecnológicas que no están pensando, ustedes lo acabaron de decir, oiga, ¿por qué no con la tecnología optimizamos la vida útil de las neveras? Porque si ahí en el chat nos dicen que tienen una nevera que tiene 60 años, ¿por qué ahora entonces nos duran tan poquito? ¿Por qué no mejoramos esto? Creo que definitivamente sí deberíamos sentarnos a deliberar, entendiendo la deliberación como ese acto de analizar de manera juiciosa y responsable la toma de decisiones antes de tomarla. Esa toma de decisión puede ser cuando voy a opinar, esa toma de decisión puede ser para esas grandes empresas que producen tecnología, decir, oigan, de verdad, seamos compasivos con el medio ambiente. La ecocompasión, ¿no? Necesitamos cuidar. Esta es la casa de todos y puede ser que el planeta no se acabe, pero muchas especies se van a seguir extinguiendo y muy seguramente una de esas especies pues también vamos a ser nosotros. Entonces, en ese momento de pensemos, sé que hubo un momento de deliberación monológico allá solitos donde pensamos y en ese momento en el que decidimos compartirlo, bien hubiese sido por el chat o como lo hizo el profesor, compartirlo con nosotros, pues ya se convierte en una deliberación de tipo dialógico. Esa deliberación dialógica es fundamental para los llamados comités de bioética que trabajamos desde este campo de conocimientos, donde es importante, pues, no solamente que se sienten a hablar nuestros gobernantes, sino también que hayan otras personas que sepan del tema, ¿no? Que sepan de ecosistemas, que sepan también de toda esta tecnología, cómo se produce, cómo se reduce, para que podamos tal vez accionar a través de políticas públicas. Recordarles que, como lo dice Diego Gracia, la deliberación permite hacer un determinado tipo de política, aquella en la que pueden tomar parte todos los individuos con independencia de sus opiniones o puntos de vista. La teoría política acorde con el procedimiento deliberativo es por ello la democracia y el procedimiento propio de la democracia para la confrontación pública de los diversos puntos de vista y la toma de decisiones es la deliberación. Entonces, debemos pensar en la vulnerabilidad y ya no en la vulnerabilidad de los humanos, porque fíjense que es una vulnerabilidad relacional. Los ecosistemas como organismos vivos con síntomas de enfermedad, contaminación, desechos electrónicos, pérdida de biodiversidad, crisis climática. Es un paciente que tiene muchas enfermedades, muchas comorbilidades. Los ecosistemas están frágiles, vulnerables, intoxicados. Nuestra población envejeciendo, y les dije, fue la tecnología la que nos ha permitido llegar a estos límites de vida. Es la tecnología la que permite que nuestras patologías sean tratadas de manera cruenta, dolorosa algunas veces, con disminución de la calidad de vida, pero estamos alcanzando también mayor edad. Así como los ecosistemas muestran desgaste, la pirámide poblacional se invierte y las sociedades también van envejeciendo. Y a la par que van envejeciendo, pues tenemos también a nuestros humanos que no quieren tener hijos. No sé cómo sea en México, creo que vamos por el estilo. Y los adultos mayores, como los ecosistemas deteriorados, se vuelven más vulnerables, más frágiles, son mucho más vulnerables a la contaminación, no resisten igual que ustedes, muchachos, las altas temperaturas, las olas de calor y tampoco van a resistir a la inseguridad alimentaria.
Entonces traigo aquí a dos teóricos que me parecen fundamentales y que así como yo les hablaba del mundo contemporáneo y esa terrible Segunda Guerra Mundial, son dos filósofos maravillosos, ambos descendientes de judíos, que son Emmanuel Levinas y Hans Jonas. De Emmanuel Levinas quiero rescatar esa teoría acerca de la alteridad. Alteridad que viene del latín alter, formado por el sustantivo alius, otro, distinto, diferente. Se le añade el sufijo ter que diferencia a un elemento de otro dentro de un par. Así, el alter se contrapone al ego, lo otro a lo mismo, pero ambas categorías se definen de modo relacional, remiten la una a la otra hasta el punto de que la identidad individual no se concibe sin incluir en esa la dimensión de alteridad, la otredad, la diferencia con la que cada individualidad se relaciona. Ellos como descendientes de judíos sufrieron el holocausto de manera indirecta, sus familias fueron víctimas del holocausto. Frente al otro, el yo experimenta una responsabilidad infinita que no depende de un contrato ni de reciprocidad, sino que es previa a toda elección. La alteridad, fíjense, no necesitamos la norma, no necesitamos la deontología, no depende de un contrato, es una elección. Entonces yo hice acá una tablita donde pongo las categorías que encuentro en Levinas, la explicación original y cómo las traduzco en bioética ambiental. El otro, autrui, el ser humano irreductible no a un objeto ni un otro yo. En bioética ambiental, el otro es el ambiente, los animales y los ecosistemas como otros que no pueden reducirse a recursos. El rostro, esa manifestación ética que me interpela y me dice, no matarás. El rostro de un río contaminado, un bosque talado o una especie en peligro que nos exige detener la destrucción. Acá en Colombia les concedimos estatus moral a un río, al río Atrato. ¿Cómo les concedemos un estatus moral dentro de esta mirada ecocéntrica? La responsabilidad infinita. El yo está llamado a responder por el otro, sin condiciones, incluso antes de su libertad. Aquí nos habla de la responsabilidad hacia las generaciones futuras. Hans Jonas también nos habla de esa responsabilidad hacia las generaciones futuras, hacia los que no han nacido todavía, las comunidades vulnerables y esas especies que no tienen voz. La totalidad versus lo infinito. Cuando me siento la totalidad, soy el que domino, el que absorbo. El infinito nos da la mirada de abrirnos al otro, que siempre se desborda. En bioética y ambiente, totalidad, la lógica del mercado que cosifica la naturaleza, esa mirada hacia el infinito, reconocer que los ecosistemas son irreductibles y exceden nuestro control. Hospitalidad, acoger al otro sin apropiarse de él, es respetar y convivir con los ritmos de la tierra, reconociendo derechos de la naturaleza y prácticas sostenibles. Hans Jonas, también como descendiente de judíos, es que Levinas y Jonas son contemporáneos. Jonas nace en 1903 y Levinas en 1905 y mueren también como con 2, 3 años de diferencia. Hans Jonas también, descendiente de judíos, nace en Alemania. Ambos fueron alumnos de Heidegger. Y resulta que cuando Heidegger se va para el nazismo, pues este pobre hombre queda muy triste y dice, no, pero acá ¿qué pasó? Se va a una facción del ejército inglés que reclutaba judíos para luchar contra los nazis. Cuando regresa a Alemania, su mamá había muerto en un campo de concentración. Se va para la guerra árabe-israelí y en un momento de lucidez dice, yo no soy un guerrerista, yo soy un académico. Él había quedado muy impactado con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? La gran capacidad del hombre de crear, pero también de destruir. Y ese impacto sobre los ecosistemas, él dice, hace que la tecnociencia nos haga crear conciencia ecológica, pero también autoconciencia. Si no hacemos algo, si no pensamos alrededor de esa tecnociencia, vamos a destruir los ecosistemas y ahí detrás nosotros. Debemos pensar en los ecosistemas ambientales. Es así como escribe su libro, Principio de Responsabilidad
ética para la civilización tecnológica. Entonces, además de la deliberación, la mirada a través de la alteridad del otro y de lo otro, hablemos del principio de responsabilidad de Hans Jonas. Él define ese principio como el cuidado, reconocido como deber por otro ser humano o no humano. Cuidado que, dada la amenaza de su vulnerabilidad, se convierte en preocupación. Debe anhelarse el bien común y el de toda la naturaleza extrahumana. Es la única opción. Eh, Me parece que estas pues son recomendaciones que claro, no son camisa de fuerza, pero que debemos tener en cuenta para que podamos nosotros entender que somos únicamente parte de esos ecosistemas. No somos los dueños, no tenemos recursos naturales, ¿cierto? Son bienes compartidos y tenemos que sentarnos, tenemos que seguir dialogando, seguir deliberando, porque lastimosamente sí hay intereses que están por encima del bien común. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Esta capacitación está pensada en 3 bloques y usted está cerrando con broche de oro este primer bloque en donde hablamos de la importancia de esta relación de la bioética en la salud, pero de cara al medio ambiente, y el recorrido que ha hecho el día de hoy me parece que nos permite conciliar las sesiones anteriores en esta capacitación y deja la mesa puesta para hablar de esta responsabilidad que tenemos como individuos, pero que también tienen las empresas, pero que también se tiene en torno a esos sistemas de salud ya no vistos como una situación clínica, sino vistos como estas entidades que nos deben permitir este sentido de bienestar, pero con la parte del autocuidado que nos corresponde. Si alguien quiere hacer comentarios, este es su momento, puede hacerlo a través del chat, puede hacerlo levantando la mano para que puedan interactuar con nuestra ponente. Yo creo que todos estamos muy contentos para poder felicitarle por esta disertación y quiero empezar, si alguien se anima, me interrumpe porque yo voy a continuar el diálogo en este punto. Algo que creo que nos está pasando en esta sociedad tecnificada es que creemos que con que sepamos hacer y nos digan qué hacer, así de, no me digas qué tengo que leer, dime qué tengo cómo tengo que actuar, nos lleva a este pragmatismo que pierde esta conciencia reflexiva. Y este cierre con que nos invita a tomar en cuenta los fundamentos filosóficos que han dado pie a pues una resistencia a ese pragmatismo sin sentido, pues también es una obligación en espacios como este de divulgación, en donde no estamos peleados con conocer más sobre lo que ya se ha reflexionado antes, y esto sería parte de esa deliberación, ¿no? ¿Qué encontramos en esos recursos que nos anteceden en este momento histórico en que nos enfrentamos al día a día? Y cómo a veces propuestas que parecieran poco viables porque son de otros siglos, siguen siendo vigentes porque el hombre sigue teniendo el mismo tipo de problemas, ¿no? Cómo relacionarse con el espacio en el que vive. Pero creo que sobre todo esta idea, yo les decía la vez pasada que me tocó hablar, en los textos todavía hablamos de medio ambiente, pero cuando le quitamos esta palabra medio para dejar de pensar en recursos, me parece que usted nos da una postura muy clara. Pensar que estamos en espacio y que más que recursos son bienes comunes, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad ante ello. No sé si alguien de los presentes quisiera interrumpirme o van a ser respetuosos si me dejan hablar, ¿verdad? Nadie, parece que nadie. Ya. Doctor, aquí ahora sí le La toca. doctora, la Sí, doctora ya bueno, pues más que preguntas o comentarios, mi más grande reconocimiento me gustó mucho cómo interpretó el pensamiento de Levinas y porque justamente estos autores creo que están como que en esa brecha de todo el boom de todos estos problemas
y Levinas pues sigue pensando pues en esta relación entre seres humanos, ¿no? Pero es muy interesante cómo podemos ampliarlo hacia las otras formas de vida. Y aquí resulta como bien interesante porque justo también después de esto, poco tiempo después, nacen todas estas éticas no antropocéntricas, el zoocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo, etcétera, pero cómo también a través de estos planteamientos podemos partir de un tipo de antropocentrismo moderado, porque precisamente las éticas que acabo de mencionar, pues no son antropocéntricas, ¿no? O sea, como que se busca la consideración moral en sí de las formas de vida, de cómo sea el planteamiento de cada una de estas corrientes, pero critica el antropocentrismo. Y lo que yo he defendido también durante mucho tiempo y lo que a mí me parece también importante es reconocer lo que nosotros como seres humanos podemos hacer, ¿no? Y más que el debemos, híjole, es que esto, yo no estoy tan convencida con el deber, ¿no? Con el, sino más bien con el ser, ¿no? ¿Cómo ser en esta relación con la naturaleza? Aristóteles lo dice muy bien cuando se pregunta, ¿qué tipo de persona quiero ser? Con qué tipo de persona quiero ser con otros seres humanos, ¿no? Pero en este caso, ¿qué tipo de persona quiero ser en relación con mi entorno natural? Esto implica no seguir solamente políticas públicas o deberes abstractos morales y ya, sino es cambiar mi carácter, mis hábitos, mi personalidad para a través pues de este pensamiento crítico para poderme relacionar con esas otras formas de vida. Pero una de las cosas que rescato que me gusta mucho es esta idea del rostro. No lo voy a poder hacer si no identifico el rostro de esos otros. Y muy bien acá el mundo maya o la filosofía de los mayas y toda su cosmovisión, pues ya nos lo dice, o sea, se habla de un holismo al interior de esta cultura y cómo es que hasta un río, una montaña, pues también tiene este rostro, ¿no? Porque quizás si lo utilizamos estas categorías científicas del ecosistema y demás, que pues siguen siendo muy útiles, es lo que nos sigue como separando, ¿no? En el momento en que le doy el rostro al río, a la montaña, al sol, ahora sí que trayendo un poco a colación al pensamiento de San Francisco de Asís como el hermano Sol, la hermana Luna, pues podríamos también abordar esta idea del rostro con el hermano Río, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, muchísimas gracias, doctora. Me encantó su presentación. Muchas gracias, doctora. Sí, yo quería decir algo y es que me parece fenomenal. eh, y pensé en Levinas. Jonas, pues él es uno de los primeros filósofos que empieza a ver la cuestión, hay un problema con los ecosistemas, o sea, ¿qué vamos a hacer? Sí, tenemos mucha capacidad, pero hay que tomar conciencia ecológica y también nos invita a la autoconciencia. Pero en Levinas, cuando me invitaron, yo decía, Levinas, porque ustedes están nombrando. Yo creo que cuando uno nombra, perdón, el problema, cuando uno se atreve a traerlo a un espacio de estos, que ahorita esto es un espacio donde mucha gente puede oír todas estas conferencias, ustedes lo están nombrando, le están poniendo rostro al problema. Y por eso a mí me parece que este tema de la alteridad tiene que ser la importancia del otro y de lo otro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo le quiero contar que en el chat de YouTube hay otro comentario de José Vidal, que además de felicitarla, también quienes nos están siguiendo en YouTube le mandan felicitaciones, doctora. Señala algo que a mí también me hace ruido, porque ahorita que estamos pensando en, sí, trabajemos con nuestros alcances, desde nombrar la situación hasta ir haciéndonos conscientes de esto que propone la doctora Jackie, en vez de pensar en un deber, cómo somos con esta situación, pero tenemos a quienes son esas empresas que son los que producen todos estos procesos. Y entonces justo algo que señala José en el chat es que pensar en esas empresas que son productoras y cómo eh, esos hechos comerciales, esa manera de presentarnos las necesidades que no sabíamos que teníamos, se vuelven una constante.
Entonces, sabiendo que hay mucha población joven que va a estar escuchando esto, ¿cómo hacer con estos rostros? Pensando que esas empresas también tienen rostro. Y yo les decía a mis alumnos, no es que queramos que vayan a abanderar así como una batalla contra todos los oligopolios que tienen el manejo comercial y que hacen esto, por ejemplo, de la basura tecnológica para otros países, porque como usted señaló, si gana lo recibe, es porque le resuelve un problema, ¿no? De subsistencia. Entonces, ante esa diversidad de rostros y pensando en esta idea de la deliberación nos permite dialogar con nosotros mismos y con los demás, cómo ir hacia esas acciones, ya no en nuestro alcance cercano, como nuestro círculo moral próximo, sino con esta extensión en donde pensar en el ambiente también nos rebasa en alcances. ¿Qué alternativa nos deja? Porque luego mis alumnos dicen, esto es que me voy a quedar deprimido. Entonces, para no deprimirnos, ¿qué más, doctora Tania? Bioética, bioética. Cuando decía la doctora Jackie que ese tema de los deberes, pues como bioeticista, ¿no? La bioética no es deontológica, no es normativa. Debe partir de una toma de decisión. Esta mañana oíamos a la doctora Constanza que nos hablaba de la bioética de intervención. Nosotros no podemos quedarnos conversando únicamente acá. Y creo que ella también lo dijo. Tenemos que salir a hablar. Y creo que una de las funciones de los Consejos Nacionales de Bioética precisamente es convocar, ¿cierto?, a esas deliberaciones donde esas empresas deberían estar. Tenemos que buscar, claro, ellos pues necesitan su dinero, ¿no? Necesitan su dinero, pero creo que también tienen mucho por aportar. No es justo, o sea, no es justo es que ahora estamos comprando, yo no tengo tableta, pero sí, mucha gente tiene el computador de mesa, el computador portátil, la tableta y el celular. Bueno, y otras cositas. Entonces, claro, yo puedo hacer mi autocontención. Hay algo, hay un autor que yo creo que ustedes lo conocen, que es Jorge Riesman. Él habla de los límites y él hace una propuesta. Lo que pasa es que la propuesta de esa palabra compuesta generará mucho prurito en México, igual que en Colombia, que es el ecosocialismo. Él dice, definitivamente hay que hablar de esto, hay que cambiar esa mirada política porque no podemos seguir en el consumismo. Todas estas empresas pues siguen produciendo porque es que nosotros les seguimos comprando. Diría mi abuelo, quien fue comerciante, decía, ahora no hay buenos vendedores, hay buenos compradores. El consumismo creo que es uno de los males del siglo XXI y realmente si nos preguntamos, bueno, inclusive si revisamos la basura tecnológica también la están lanzando al espacio, ¿no? Porque creemos que el espacio es infinito, como en algún momento creímos que eran los mal llamados recursos naturales. Y los invito a que busquen cuáles son las teorías de lo que puede suceder con esa basura que están enviando al espacio, donde se le está buscando una solución a la basura tecnológica, ¿no? Ya sabemos que entonces alguna se lleva a otros países pobres, pero otra propuesta es lanzarla al espacio. Gracias, doctora Nelia. No, pues gracias por estas reflexiones. Quiero compartir el token para las personas que están inscritas y registradas. Es 402 P mayúscula 2. Está puesto en el chat para que los que nos acompañan en el Zoom, pero para los que nos siguen a través de las redes sociales, el token es 402 P mayúscula 2. Y quiero decirles que creo que estas reflexiones que hace la doctora Tania me van a permitir invitarles a que quienes no están inscritos y nos están escuchando se den la oportunidad, porque seguiremos hablando en el próximo bloque de estas situaciones. Por ejemplo, uno de nuestros ponentes nos va a hablar de la situación
de estos residuos, cómo se manejan los residuos en la industria y qué compromiso tiene la responsabilidad social de las empresas, porque a lo mejor nosotros no somos empresarios, pero si sabemos qué le toca a la empresa y una empresa llega a nuestra comunidad, podemos decirle, bueno, si vas a estar aquí, te toca cumplir con estos requerimientos si quieres estar en nuestro espacio, porque definitivamente tus acciones van a deteriorar nuestro espacio vital. Entonces, creo que también hacernos conscientes de esa agencia, que es lo que usted nos decía en este momento, salir, pues es salir a dar un testimonio de interés, ¿no? De pensar que lo que nos hace falta hacer lo podemos ir construyendo de a poquito, ¿no? Entonces, otro de nuestros ponentes nos hablará de esta visión que dice Eduardo Galeano, ¿no? Si pequeñas personas hacemos pequeñas cosas, pero lo hacemos con una sistematización que nos permita mantener el paso, pues haremos grandes cambios. Entonces, creo que en ese sentido está la intención de bioética y ambiente, por supuesto, esta capacitación. Y pues no tengo más que agradecerle que se haya dado el tiempo, todo lo que nos ha compartido. Sé que puedo decirle públicamente que si alguien tiene interés en profundizar con estos temas, por supuesto que se puede poner en contacto con el Observatorio de Bioética de la Universidad del Bosque, que el observatorio tiene un semillero para que los que estamos empezando a pensar en voz alta sobre cómo la bioética puede estar en nuestra vida y en nuestras profesiones, aunque no seamos bioeticistas, pues nos permite también transitar en un camino acompañados, que creo que también esa es la importancia de esta comunidad. La iniciativa de la doctora Jackie nos está permitiendo conocer personas que tenemos intereses comunes y ya no nos sentimos solitos cuando pensamos en voz alta sobre estos temas. Si quiere cerrar la sesión, doctora Jackie, por favor. Muchísimas gracias, doctora. No me queda más que agradecer y la verdad con ganas de volver a ver la charla para tomar notas. Muchísimas gracias y pues Bueno, nos vemos muy pronto. En breve recibirá su constancia. Muchísimas gracias también a todos los que están aquí en la plataforma de Zoom y a todos aquellos que nos están viendo por YouTube. Que sea una muy buena tarde. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. hasta Gracias. luego. Nos vemos la próxima semana.